llegando a la fase final del curso. Entonces, hoy día vamos a tocar en referencia dos temas, bueno, adicionales que el primero, la primera sesión está mencionado, referido a las referencias bibliográficas y apéndices, y la segunda parte a las faltas más comunes cuando se redactan artículos, ¿no? Y bueno, ahí también he trasvasado un poco la información de la experiencia que yo he tenido escribiendo artículos, ¿no? Y en una parte práctica, si es que nos alcanza el tiempo, voy a estar pasando a darles una un pequeño vistazo de todo lo que es el flujo de, o sea, cómo yo hago mi flujo de trabajo en el Mendeley, ¿no? Antes usaba el Sotero, pero he encontrado mejores propiedades y trabajos en ese caso en Mendeley, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a proceder. Entonces, como les mencionaba, en esta parte vamos a tocar estos dos puntos, ¿no? Lo que es referencias y apéndices. Entonces, un poquito, vamos a hacer un pequeño repaso a manera visual para que, bueno, ustedes también tengan las presentaciones y algún día de pronto, si es que llegan a hacer otro tipo de investigación, tengan la información a la mano, ¿no? Entonces, ahí pueden ver algunas de las herramientas, como ustedes pueden apreciar en sus pantallas. Aquí otras herramientas, igual indica el término o el plano de actuación en la cual ellas están especializadas cada una, ¿no? Como ustedes pueden apreciar. Y bueno, acá también por ahí alguna de ellas es para ustedes conocida. Y de pronto quizás acá Google Scholar. Entonces, no es, en este caso, no es la única. Tenemos un poco más. Y bueno, acá tenemos otra. Por acá también tenemos otra, que bueno, alguna de ellas también está ligada a la SUNEDU, ¿no? Que por uno por ahí debe haber reconocido alguna, ¿no? En este caso es esta, ¿no? La Renati. Bueno, entonces, sin más demora, vamos a tocar hoy día en esta sesión estos 9 puntos, ¿no? Entonces, lo que es la parte de citar, las razones por qué hacerlo, vamos a ver, no a nivel profundo, sino para ver de qué trata, estos tres estilos, ¿no? Y no voy a ahondar mucho en ello porque en la herramienta que les comentaba, Mendeley, les voy a estar enseñando también cómo el flujo que yo hago para hacer este proceso, ¿no? Este trabajo, ¿no? Manejadores de referencias bibliográficas, vamos a hablar un poco del Vitex y, bueno, unos tips finales como cada presentación del curso, ¿no? Entonces, citar, ¿no? Entonces, la parte de citación es importante porque en este caso le da peso o valor a tu investigación, ¿no? Entonces, ahora, acompañado de ello hay que tener mucho cuidado porque a veces tampoco hay que caer en un exceso de hacer este proceso o este mecanismo, pero sí tenemos que identificarlo o hacerlo de manera puntual, ¿no? Lo recomendable es usar entre 2 a 3 citas, en este caso, cuando vamos a hacer alguna mención de algún texto o algún análisis, ¿no? Y bueno, por una parte, por acá también menciona el término latín, ¿no? Que bueno, significa poner en movimiento, ¿no? Entonces, acá algunas de las razones por las cuales se debe de citar, le da un peso de credibilidad, como ustedes pueden identificar en este cuadro por acá. Es igual, evita la práctica que sea deshonesta, el plagio, en este caso le da un aporte en este caso, los trabajos que tú has podido referenciar o usar como base. Entonces también tenemos una parte de sustento, ¿no? Para reforzar los argumentos
tú estés planteando para realizar esa investigación, ¿no? Y como les mencionaba, que tu investigación también tenga base sólida de ser, en este caso, como les mencionaba, innovadora, ¿no? Innovadora y que sea un aporte a la comunidad científica, en este caso ya sea de tu localidad, de tu país, o en este caso algún problema que pueda estar pasando en algún campo o sector, ¿no? Y bueno, por acá también tenemos, ¿no? Algo que va referido al factor de impacto de una revista. Igual hace mención de la palabra referencia, del número de veces que he citado, ¿no? Entonces, ello es importante, interesante para poder considerarlo, ¿no? Entonces, vamos a pasar un poco a la parte de los estilos. Si bien este es un estilo que todos conocemos y alguna vez también todos hemos tenido mucha práctica en ello, pero básicamente, bueno, esto fue aplicado en los años 29 y no únicamente a la parte de psicología, ¿no? Sino también está abocada en la actualidad hacia otras disciplinas como la educación, el trabajo social, enfermería, negocios, otras ciencias conductuales o sociales, ¿no? Y bueno, también este estilo también es usado de pronto también, ¿no? Como vimos en la clase pasada, muy usual por Wiley, ¿no? En este caso, por esa revista, ¿no? Haciendo una comparación tangible. El estilo IEEE, igual que fue dado por este organismo, como ustedes pueden apreciar en sus pantallas. Y bueno, por su flexibilidad y convivencia es un estilo variantes que se suelen usar no solo en ingenierías, bueno, también en otras ciencias que puedan estar dadas de carácter de ciencias, en este caso de carácter cuantitativo, ¿no? Entonces sí, no creo que no hay mucha confusión en ella, esta versus esta, son las más usadas. Vamos a una parte de referencia en estilo Vancouver, que bueno, esta es en un gran contexto utilizadas por las publicaciones médicas. Y bueno, si es que ustedes han podido darse la curiosidad o el trabajo de revisar Medline, van a ver un poco, ¿no? Cómo hace referencia a este tipo de citación, ¿sí? Y bueno, la verdad, yo no he usado mucho de ello. Bueno, en la actualidad estamos haciendo un artículo con unos doctores en razón a la pandemia, pero bueno, ellos están manejando la parte del estado del arte, ¿no? En este caso. Entonces, por acá también la de estilo Vancouver. Y bueno, quise tocar esta también porque hace un tiempo era usado el sistema latino, pero como valga la mención, este tipo de sistemas ya ha sido caído por una serie de falta de reglas estrictas en su presentación, ¿no? Entonces, en contexto a ello, los cuatro estilos que, bueno, yo he podido revisar que son más usados. Bueno, por ahí hay dos más, me parece. Igual, para términos prácticos del artículo, como les comenté desde un inicio, el artículo tiene que estar redactado en este estilo, ¿no? Por un tema de práctica, ya que la gran mayoría ya puede dominar el artículo, el trabajo final que van a estar presentando la siguiente semana, tiene que estar redactado en ese estilo, ¿no? El estilo IEEE. Bueno, vamos a mencionar un poco de los gestores o manejadores de referencias bibliográficas. Si bien es cierto, hasta los años, bueno, haciendo una remembranza histórica en los años 80 o 90, eran estos gestores muy difíciles de acceder porque obviamente estos gestores iban enlazados a programas informáticos, a bases de datos. En la actualidad, estamos hablando en el siglo XX, ya la gran mayoría, bueno, tiene mención o conoce de estas herramientas, ¿no? Word,
otras herramientas que son, en este caso, Page, OpenOffice, LibreOffice, Writer o en este caso LaTeX, ¿no? Y bueno, de alguna manera todas estas herramientas nos flexibilizan el trabajo de redacción, hacen de que este trabajo sea mucho más continuo, más rápido, colaborativo en este caso entre varias personas. Y bueno, no necesitan que todo el equipo o en este caso todas las personas que están participando en un artículo estén físicamente reunidos, ¿no? Porque, bueno, ahora hemos visto en el ámbito de esta coyuntura que, bueno, se está usando bastante la parte de herramientas digitales, ¿no? Como ustedes también ya, me imagino que ya han adoptado un alto nivel con el curso de herramientas en la investigación, ¿no? Con el anterior profesor. Sí, entonces, de todas maneras, vamos a tocar un poquito a modo de repaso para que ustedes puedan presentar sus trabajos bien, ¿no? Entonces, por acá quise mencionar un gestor que era muy usual, que era EndNote. Bueno, en este caso la versión 2, que fue producida por Thomson Reuters. Y bueno, que la licencia estudiantil estaba en $14, ¿no? Y bueno, quise colocar esta a manera de ejemplo, qué cosas te permitía hacer o usar, ¿no? Administrar una múltiple base de datos, importar referencias bibliográficas o fuentes, usar referencias de bibliotecas, organizar y buscar fácilmente, buscar y anotar PDFs incorporados a una base local, utilizar, bueno, en este caso dice miles o cientos estilos de citación disponible, ¿sí? Y bueno, en este caso también utilizar directamente las herramientas de exportación, ¿no? Que bueno, en este caso estaban ligadas a las plataformas de Windows, de Apple Page, OpenOffice y bueno, hay también matemática, ¿no? Entonces, esto era así una herramienta potencial entre los años 90 hasta fines ya de los 90, 2000. Pero este estilo era bien cerrado, ¿no? Y bueno, tú necesariamente tenías que pagar los $14, ¿no? Pero en la actualidad, bueno, tenemos ya una herramienta que ya nos ha aligerado mucho esto, el tema de los costos, ¿sí? Si bien es cierto, cuando nosotros tenemos o vamos por el pago de alguna aplicación, obviamente por ese pago tenemos expectativas del servicio y obviamente el servicio se hace más eficaz para poder usarlo, ¿no? Entonces acá un ejemplo de toda la variedad de herramientas, bueno, en este caso digitales que se pueda tener. Y bueno, en este caso voy a ahondar o voy a hacer ejemplo en esta de acá, ¿no? La de Mendeley. Me parece más un poco indicado usar esta herramienta, ya que la interfaz de manejo es sumamente intuitiva, ¿no? A comparación, por ejemplo, también lo he usado Zotero, había, bueno, como les mencioné, en Note, y bueno, eso en manera básica, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas herramientas, no? Básicamente estos tres trabajos, ¿no? Compilar, organizar y citar, así de simple y sencillo. Entonces, o bueno, de pronto ustedes tengan el uso de pronto alguna de estas herramientas, yo como califico bueno, la eficacia de esta herramienta, si me aborda o cumple estos tres requisitos, ¿no? Si me puede compilar bien, si no tengo problemas para compilar, importar o exportar documentos, la parte de organización de la base de datos, que en este caso sea eh, intuitiva, fácil de usar, que no me requiera una gran cantidad de datos al momento de exportar en Internet, de pronto que no requiera necesariamente la conectividad de Internet para que yo pueda usarlo. Y bueno, la parte de citación, ¿no? En este caso, que yo pueda extraer las citaciones fácilmente, ¿no? Ya sea en manera de documentación
O en este caso, lo que usualmente ya hago últimamente, que lo exporto en codificación látex, ¿no? Y bueno, un poco ahí explicándoles el proceso, ¿no? De la versatilidad que se puede dar en estas herramientas, puedan ser usados en tu ordenador, en tu laptop y en tus smartphones o en este caso en tus tabletas, ¿no? Y que todo tu trabajo sea sincronizado en una nube. Y bueno, esto, bueno, está englobado a todas las ingenierías, creo, ¿no? Y bueno, en este caso vamos a hablar y vamos a andar un poco más de Mendeley. Sí, sin mencionarles que Mendeley tiene el estilo, el trabajo de documentación directa o de citación directa. Ustedes se preguntarán a qué se refiere. No se preocupen, ahorita vamos a hacer una parte práctica para que me puedan comprender perfectamente. Y la otra parte, que es la exportación de documentos en lenguaje látex, ¿no? Para poder usar ya sea Text Studio o TextMaker o de pronto quizás si estamos usando Overleaf también, ¿no? Entonces hablemos un poco de Vitex sin mayor detalle, fundamentado en Lua LaTeX o SheLaTeX. Y bueno, estos son unos estilos, ¿no? Ya a manera de codificación para que la computadora pueda reconocerlos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con ello? Comandos. En resumen es eso, ¿no? Comandos, ¿no? Entonces, Vitex generalmente usa este estilo para llamar a algún documento de esta manera, ¿no? En este caso, todo es en inglés. Yo les recomiendo que se familiaricen un poco con estos sistemas porque te ayuda a entender un poco, ¿no? La parte también de la parte de los paquetes que son importantes porque de pronto a veces descargamos nuestras plantillas, pero no todas son compiladas, ¿no? A veces yo he tenido este problema cuando usaba Text Studio o de pronto cuando trataba de exportarlas en Overleaf, ¿no? Hay un poco de cómo es que se realiza este trabajo que les comentaba. La base, o en este caso la programación, se realiza en esta forma. Una parte práctica de cómo, en este caso, ya extraemos de la herramienta digital, es de esta forma. Y cuando nosotros hacemos la parte de la compilación, me da este estilo bueno, esta presentación, ¿no? Entonces, nos ahorra mucho, ¿no? Porque, bueno, sí, ustedes dirán, no, pero qué complicado, ¿no? Estar haciendo esto, pero los beneficios son los siguientes, ¿no? De que nosotros no vamos a tener que estarnos preocupando, uno, por el tamaño de letra, dos, en este caso de si es que está inclinado, o tres, de dónde fue escrito, o en este caso la ciudad, la editorial, y bueno, acá faltaba una parte de las páginas, ¿no? Que son importantes para la presentación de un artículo de investigación, ¿no? Una referencia que no tenga páginas o de pronto de cuáles han sido las fuentes primarias de tu investigación, de dónde tú has extraído texto o tú has leído algún párrafo o has analizado algún texto y, bueno, en este caso no tenga, le resta bastantes puntos a tu artículo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, ello un poquito, igual les voy a mencionar el trabajo también de cómo es que realizo este proceso. Y bueno, unos tips finales para ya ir un poco a la parte práctica. Ya les mencioné la parte del do it, la parte de que uses fuentes con datos accesibles, las bases de datos, ¿sí? Es importante tener en cuenta todo ello, lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, no quería ahondar mucho, no quiero hacer una sesión muy aburrida. Acá tienen las presentaciones en este caso también el origen de donde tú has exportado tus datos, la fiabilidad de tus referencias, las revistas, los libros, páginas y todo ello.
es importante, ¿no? Sí, entonces ahorita vamos a entrar de alguna manera al ejemplo que les mencionaba. Entonces voy a acomodar esto por acá, si me permiten. Correcto. Y bueno, eso va referido a todo lo que es la parte de la gestión de referencias, ¿no? Entonces, recibí una pregunta en la semana, me dijeron que en qué formato había que presentarlo. Es en formato IEEE, por favor, no lo olviden. Y bueno, final a ello, los apéndices, ¿no? Si bien es cierto, en la gran mayoría de ejemplos que hemos podido ver en el presente, en el desarrollo del presente curso, nos habremos dado cuenta que una gran mayoría no lleva esta porción de apéndices, ¿no? Y es por ello que aduce o tiene la afirmación, ¿no? De que es una información secundaria, ¿no? Entonces, en la cual de pronto si es que han habido demasiados datos que, bueno, en este caso no has podido dar en la primera parte, es necesario que los ahondes o los menciones en la parte de apéndices, ¿no? Pero en la mayoría de casos de journals, en este caso que, bueno, yo he tenido la experiencia de revisar y todo ello, les diré en un 95% ninguno tenía apéndices, ¿no? Entonces, para temas y razones prácticos del curso, en el artículo que van a presentar la siguiente semana, no es necesario que lleve esta parte, ¿no? O mejor dicho, no es necesario que lleve, ¿no? Omitan esta parte, ¿no? Pero a todo ello, esto va acompañado de, de dónde vayan a mandar ustedes su artículo, ¿no? Porque en algunas revistas da el detalle de que no les piden los apéndices que estén exportados o unidos al paper, ¿no? En este caso, igual, la gran mayoría te piden 10 hojas, ¿no? Incluido la bibliografía. Pero cuando tú vas a hacer o vas a subir tu información, en este caso al journal, te piden, ¿no? En este caso te piden la base de datos, qué base de datos has usado, las tablas, los experimentos. En este caso, si es que tienes algún proyecto que has hecho en algún tipo de programación, no sé, en qué, en Python, en C++ o algún otro tipo de codificación, entonces igual te piden, ¿no? Entonces, como recomendación, toda la información que ustedes tengan de su artículo tienen que tenerla muy bien organizada, ¿no? Porque si no, cuando ustedes van a hacer el proceso de subir sus documentos, van a tener un gran problema, ¿no? Entonces, esa consideración sería importante que la tengan para que no tengan problemas, ¿no? En este caso, cuando ustedes van a hacer su presentación a alguna revista o en este caso en alguna conferencia, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la otra herramienta que les comentaba, que bueno, en este caso es Mendeley, ¿no? Un poquito vamos a hacer el repaso, ¿no? Entonces, si me esperan un poquito, voy a cambiar la pantalla, por favor. Mm, ujú. A ver, entonces, vamos a compartir contenido. Entonces, todos pueden ver mi primera pantalla, por favor. Eduardo, si es que me apoyas si es que se visualiza, por favor. Sí, sí, sí logramos visualizar. Ya, correcto. Entonces, vamos a hacer una parte práctica. Por ejemplo, esta es la plataforma con la cual
yo trabajo mis archivos o todo ello. Entonces, bueno, si es que alguno me dice, ¿no? Esa herramienta que nos menciona así se nos enseñó y todo ello, pero dos recursos básicos, ¿no? Cuando tú vas a hacer bueno, en este caso la importación de tu cuenta, de todo ello, yo les, yo les daría la recomendación de que la liguen a Swordseed, ¿no? Porque cuando en este caso tú vas a mencionar tus investigaciones y todo ello, todo va a estar compilado a tu cuenta, ¿no? Entonces, ese es importante. Entonces, nos vamos a Google, ¿no? Mendel. Para la parte práctica, de pronto algunos de ustedes ya lo tiene descargado en su ordenador, puede seguirme para un tema práctico para que no se olviden. ¿Qué necesito del Mendeley para esta parte práctica? Necesito el instalador, en este caso, y necesito el gestor, el plugin en este caso, el importer, ¿no? De Google, ¿no? De Google Chrome en este caso. Entonces ustedes colocan Mendeley, el plugin Chrome, ¿no? Sí, se llama así, ¿no? Web Importer. Entonces, una vez que ustedes instalen el Mendeley, bueno, me imagino que ya también ya lo tienen, tenemos la parte del Mendeley, que es el Web Importer. ¿Sí? Cuando ustedes van a instalarlo, les va a aparecer esta opción, ¿no? En este caso yo ya la tengo agregada, ¿sí? Y bueno, les da, ¿no? Instalar, ¿no? Entonces ahí de alguna forma les dicen, ¿no? ¿Qué cosas pueden hacer, qué no? Cuando ustedes ya realicen ese proceso, ya lo tienen acá, ¿no? Donde está mi cursor, que dice Mendeley Web Importer. ¿Correcto? Perdón. Entonces, listo. Sí. Entonces, si es que no lo tienen, acá está para descargar. Ya vieron la parte de Web Importer. Acá lo descargan. Ya vimos la parte de Web Importer. Entonces, vámonos a la parte práctica. Entonces, acá en mi unidad, yo voy a crear un documento, ¿no? En este caso, un documento vacío, ¿no? Sí. Esta es otra herramienta que yo también utilizo mucho, que es Grammarly, para todo lo que es la parte de, bueno, en este caso ya cuando es la conversión a inglés y todo ello, ¿no? Que, bueno, ahora estoy afinando un poquito más en ello, ¿no? Grammarly. Entonces yo cuando voy a hacer mi flujo de trabajo, voy a ponerle prueba 1, lo divido en dos partes, ¿no? Yo lo divido en el contenido y hay una parte que la menciono como referencias, ¿no? Entonces, en referencias ya me he acostumbrado a usar mucho en este caso, el modo de referencia de IEEE, ¿no? Entonces lo voy a colocar por acá. Entonces, cuando yo estoy desarrollando algún contenido, por ejemplo, vamos a el desarrollo de la presente investigación está fundado en los análisis satelitales, por ejemplo, satelitales, ¿no? Entonces, por un ejemplo, ¿no? Esto de acá fue un análisis que yo tuve de haber leído o haber analizado un paper, ¿no? Entonces, yo quiero decir, ¿de dónde he sacado ese extracto, no? Entonces, esto ya lo tengo instalado.
Nosotros, en este caso, ya vamos a usar el navegador, el Google, y vamos a poner el Google académico, ¿no? Entonces, vamos a poner teledetección, teledetección, para hacerlo rápido. Entonces, voy a colocar esta parte del año 2020. Entonces, me interesa este artículo, ¿no? Sí, en este caso, este es de Dialnet. No le doy mucha fiabilidad al Dialnet y voy a buscar otro que sea interesante, ¿no? Si se darán cuenta, si yo coloco teledetección, de pronto el resultado de búsquedas a simple vista no es tan interesante, ¿no? Pero si le coloco de esta forma, o lo menciono de esta forma, ¿cómo cambia, no? Perfecto, entonces este artículo me interesa. ¿Sí? Voy a desactivar el traductor para que esté el flujo de trabajo más claro. Entonces, hay dos formas, ¿no? Una sería, si es que en este caso el artículo está libre, lo puedo descargar, lo puedo importar directamente haciendo clic acá. Pero si es que no lo tengo, voy a tener que usar la herramientita que ustedes saben. Entonces, yo voy a proceder, para la parte práctica, a loguearme, ¿no? Entonces, ahí ya la tengo ligada. Entonces vamos a ver si es que podemos descargarlo directamente, ¿no? Porque lo que necesitamos en sí es el artículo directamente, ¿no? Parece de tener acceso. Quiero descargarlo, pero me dicen, ¿no? Si en este caso la institución a la cual tú perteneces tiene un trato económico, un intercambio institucional con Science Direct, vas a poderlo descargar directamente, ¿no? O si no, esto te va a costar $39. Bueno, $35, ¿no? Entonces, bueno, no puedo, ¿no? Entonces, ustedes saben ya cuál es la herramientita usual. SafeHub. Entonces, lo importante, el do it, ¿no? Que les mencioné, ¿no? De pronto, si es que de pronto ahí me dicen, no, a veces no se nota, pueden colocar control F y le colocan do it. ¿Sí? Entonces acá está. Copiar. Y nos vamos acá. Y procedo a colocarle control V y abierto. Entonces acá ya tengo el artículo descargado. Perdón, lo voy a descargar mejor dicho. Entonces procedemos a descargar el escritorio. En el escritorio. Sí, tiene esta codificación de 10.16. El artículo ya ha sido descargado. Sí, entonces dejamos esto de lado un momento y vamos a abrir el Mendeley, ¿no? Acá en este caso ya lo tengo instalado. Vamos a esperar un poco de que se cargue. Entonces me pide que me loguee, ¿no? Es importante que lo tenga, lo quería tener así para temas prácticos. Saint. Entonces, cuando ustedes ya ya hacen la instalación y todo, les va a lanzar este mensajito que ustedes pueden ver, ¿no? Si está, en este caso, el plugin instalado y si es que en este caso está citado para Word también, ¿no? Entonces, procedo a cerrar. Acá les habla un tipo de importación, ¿no? De BibTeX, todo ello. Sí, entonces estas opciones son las que aparecen cuando ustedes van a inicializar con su cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá estábamos trabajando en algo. Entonces, cuando ustedes van a crear, por ejemplo,
una nueva carpeta de trabajo, pueden darle acá en Create Folders y bueno, le colocan, ¿no? En este caso lo voy a colocar ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ya tengo ya descargado bueno, ya tengo creado el vínculo, ¿no? Y en este caso ya tengo por esta parte el artículo descargado, ¿no? Por Sci-Hub. Entonces lo que hago es jalar. Y como ustedes verán, automáticamente ya me ha creado el autor, el título, el año, dónde ha sido publicado y bueno, en este caso, cuándo ha sido añadido, ¿no? En este caso al Mendeley, ¿no? Entonces, ustedes miran, oh, wow, entonces yo cuando reviso libros y todo ello, lo descargo directamente a mi base de datos, que es la que ustedes pueden ver a continuación. Si ustedes quieren, le colocan sincronizar, si es que han hecho algún otro tipo de cambio en la web. ¿Sí? Tienen que esperar el proceso, ¿sí? Pero ustedes dicen, ya, bueno, está interesante todo ello, pero quiero leer el paper, ¿no? O ver los detalles del paper. Entonces le hacen clic. Y acá automáticamente te dan las características, ¿no? Entonces ustedes verifican, ¿no? Si es correcto todo ello, porque también hay la opción de modificar, ¿sí? Y si es que está correcto, excelente, ¿no? Ahora dices, bueno, entonces ahora yo quiero leer el artículo. Entonces ustedes pueden darle doble clic. Y ahí tienen el artículo, ¿no? Entonces yo cuando tengo algunas lecturas interesantes, por ejemplo, me gusta, ¿no? Toda esta parte de acá, ¿no? Entonces, bueno, le coloco así y voy subrayando y haciendo, no sé, de alguna nota, por ahí si es que quiero hacer alguna nota. Por ejemplo, esto es introducción, ¿no? Que yo lo he referenciado. Sí. Entonces, sí, entonces cuando de pronto yo comparta mi cuento con otra persona, esta persona va a tener idea de ello, ¿no? Sí, entonces ya cuando ustedes ya no quieran usar, dicen yo, bueno, ya he leído todo el artículo, me parece interesante, sí, he extraído algunas cosas interesantes y me gustan y todo ello. Sí, entonces, ya, cierran este documento y bueno, a todo ello, ¿no? ¿Por qué hago esto? Porque si ustedes se acuerdan, acá teníamos la prueba 1 de esto de análisis satelitales y yo necesitaba las referencias, ¿no? Entonces, coloco acá, le doy anticlic y acá me da tres opciones, ¿no? La citación del formato, LaTeX citación command y el BibTeX entry, ¿no? Estos son usados para descargarlos directamente en el formato de citación que está el programa, LaTeX y BibTeX, ¿no? Entonces, en este caso, si voy a exportarlo a Word, como ustedes han visto, le doy Copy as Format Citation, ¿no? Perdón. Vámonos al navegador y le colocan anticlick y le ponen pegar. Sí, entonces, bueno, acá ya si es que ustedes ya tienen un poco más de exigencia, le dan su formato y todo ello, ¿no? Entonces, bueno, este texto fue extraído de ahí. Entonces, le colocan, en este caso, 91. Sí, entonces ya no me tengo que preocupar por estar adivinando o recordándome de dónde lo descargué y todo ello, ¿no? Entonces, esta es una parte interesante e importante que de pronto quizás a ustedes les sirva todo lo que es el manejo con el Mendeley. Pero ustedes dirán, bueno, he encontrado otro paper, pero este paper ya está libre y lo puedo descargar directamente desde la red. Y no tengo que necesariamente usar el Sci-Hub y todo el proceso. En este caso, ¿cómo haría?
Entonces, a temas de ejemplo, puedo colocarle Remote Sensing, ¿no? PDF. Entonces, vamos a ir a cualquier libro que esté libre, ¿no? A ver, este de Rush's Gate. Vamos a desactivar la parte de traducción automática. Entonces, sí, me gusta. Quiero descargarlo. Y ahí les da una opción de hacerlo directamente. Como ustedes verán o se darán cuenta. O si es que queremos abreviar todo ese proceso y ya tenemos fijo de dónde hemos extraído, podemos hacer uso de el Web Importer. Le damos clic al Web Importer, esperamos que se cargue y miren, acá les menciona, ¿no? En este caso este paper, ¿no? De dónde es, de RushGate y todo ello. Y acá te dice dónde quieres importar este documento. Entonces tú le das añadir. En este caso tienes que seleccionar el proyecto a donde quieres que vaya. Entonces, en este caso yo quiero que vaya a Example. Das clic, en este caso, y revisas, ¿no? En este caso que es una página web. En este caso tienes que darle tienes que darle el tipo, ¿no? Entonces, bueno, artículo de revista, ¿no? Entonces, tienes que verificar los datos. En este caso, si son correctos, quiénes son los autores. Vamos a ver por acá. Bueno, para temas prácticos voy a colocar que fuese Hernández, por ejemplo, ¿no? Para no demorar mucho. Hernández, Julio, ¿no? Año de publicación, 2013. Año, por ejemplo, vamos a poner el 2020. En este caso, esto va referido a la parte de cuando tú ya has leído el documento y qué páginas vas a extraer, ¿no? Por ejemplo, yo voy a extraer de la 2 a la 6. ¿De qué ciudad es este artículo? Por ejemplo, es México, ¿no? Mes 1, día el que sea. Este es como un abstract y bueno, acá la parte de hacia dónde está evocado, ¿no? Fecha de acceso y todo ello, ¿no? Igual te pide un DUI, si es que hay un DUIT, sería interesante extraerlo y colocarlo. Bueno, en este caso el DUIT, a ver, no me permite porque ya debe estar ya enlazado. Entonces, una vez que ya tengas todo ello, le pones añadir, ¿no? Entonces dice que sí, ha sido añadido. Y bueno, ustedes me preguntarán, pero ahora, ¿dónde está esto, no? ¿Cómo lo extraigo? Cerramos esto de acá, el Web Importer. Nos vamos a la herramienta. ¿Se acuerdan que usted va en el proyecto Example? Le coloco sincronizar. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué nombre le puse? En este caso era Hernández Julio, ¿no? 2013 y 2013. Pero, ya, bueno, esta es una forma de importar más rápida, más directa con el Web Importer. Pero en este caso no te da muchas características del documento que has extraído, ¿no? En este caso, si es que yo quiero leer este documento, no me deja, porque el archivo no está en la base de datos, a comparación de este. ¿Sí? ¿Se darán cuenta? Entonces, pero bueno, hay veces que, por ejemplo, necesitamos referenciar páginas, alguna página del Estado y todo ello, entonces, para ellos ese es válido, ¿no? Y importante, ¿no? Entonces, igual el procedimiento de acá, copias format citation, ¿no? Entonces nos vamos al documentito que habíamos creado en manera de prueba. Y por ejemplo, ese va a ser nuestro archivo 2, ¿no? Entonces, y le damos pegar, ¿no? Sí.
Entonces, ya bueno, acá podemos colocar otra parte, otro texto, y igual, ¿no? 91 al 92, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso de alguna manera, el flujo de trabajo, ¿no? En este caso, para documentos en Word, ¿no? En Word, ya sea este documento en online o tengan la aplicación de escritorio, ¿no? Pero ustedes dirán, ¿pero qué pasa si en este caso voy a usar látex, ¿no? Entonces vamos a ingresar a ese documento. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a ingresar a algún proyecto, tengo varios, a ver cuál entro. A ver, a ver. Por ejemplo, a ver, les voy a mostrar este, que fue el primer artículo. Cuando yo empecé a usar látex, eh, en un principio, bueno, no sabía, ¿no? Evidentemente. Y este tipo de referencias las hacía manualmente, ¿no? Como ustedes podrán darse cuenta, acá en esta parte hay tres ítems considerables, que es la parte de roottext, root y el PDF, ¿no? En este caso, en la parte del roottext es donde está todo el contenido, ¿no? Y cuando yo estaba en la parte de referencias, fue bueno, en este caso mi dolor de cabeza, ¿no? Porque dije, ahora, ¿cómo exporto todo lo que tenía en Word y ahora lo mando a LaTeX, ¿no? Porque en este caso me dieron el trabajo y la tarea que sí o sí tenía que hacerlo, ¿no? Tenía que aprender sí o sí. Entonces, usando un poquitito, bueno, en ese tiempo esta herramientita no se llama Overleaf, se llamaba Share LaTeX. Cuando yo recién la conocí, me la presentaron de esta manera. Share. Sí, este era el simbolito, ¿no? Pero ya después se unieron. Y bueno, no, vámonos a la parte que les mencionaba, la parte de referencia, ¿no? Entonces, cuando de pronto ustedes quieran ingresar esta parte de, bueno, en este caso sus referencias manualmente, y porque ya las tienen en Word, usan este comando, ¿no? Begin, bibliography. En este caso yo le coloqué 999 por una cosa de orden. Y este es un modo de referenciación manual, ¿no? Bit, bit ibden, C1, C2, así como esté ordenado, sucesivamente hasta el final, ¿no? Pero, bueno, eso me aligeró un poco el trabajo, pero se darán cuenta que no tenía el mismo resultado por esta parte de acá, ¿no? Que, bueno, en ese caso, cuando presenté el artículo ya final, ya lo mejoré esta parte de acá, ¿no? Pero cuando vas a presentar el artículo, no puede ir así, ¿no? No puede ir así con estos detalles de acá, ¿no? Entonces, bueno, dije, ya para un tema de práctica ya hubo otro documento en la cual lo mejoré, ¿no? Ese proceso o ese mecanismo, ¿no? Entonces, ello era importante hacerlo, ¿no? Y bueno, al otro que les decía, ¿no? La parte de, por ejemplo, ya cuando ya tenía el flujo bueno, en ese caso, el trabajo ya, ¿no? Ya hecho, ¿no? Por ejemplo, otro artículo que estaba haciendo, ya, las razones de práctica, ¿no? Entonces, este es otro artículo que estaba escribiendo. ¿No?
Entonces, acá, como ustedes se podrán dar cuenta, también hay una parte de poder ingresar la información manualmente, ¿no? Entonces, estos son estilos, son maneras, ¿no? Son formas de poder hacer el trabajo. Entonces, bueno, si es que alguno de ustedes está usando esta herramienta o está recién aprendiendo a usarla, es con mucha calma. Hay libros, hay tutoriales, hay un montón de herramientas en las cuales ustedes pueden aprender a usar más esta herramienta, ¿no? Pero de alguna manera yo ya les expliqué cuál es el estilo o el flujo del trabajo que yo uso. Se me hace más cómodo. Muchas veces me dicen, oye, a veces cómo puedes leer tan rápido. Pero bueno, no es leer rápido, sino de tener todo organizado y ya poder extraer tus documentos, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Por ejemplo, estaba revisando este documento y, y de pronto si es que te quedas en alguna página o alguna parte, se queda, ¿no? Se queda ahí, ¿no? El documento donde lo has leído, ¿no? Entonces, ello es un poco lo que quería mostrarles en relación a la parte práctica. Y bueno, si es que hay alguna pregunta, alguna duda, pues quedo atento a sus inquietudes. Profesor, tenemos una consulta de Mari que nos indica sobre el artículo si hay algún problema al cambiar el nombre, ¿no? Y nos indica si puede repetir la última parte, la parte práctica. Sí, ¿cuál era la pregunta? Ah, ya, acá está, creo. A ver, ya. Bueno, si es que en este caso ustedes están haciendo el flujo de trabajo como les expliqué, o sea, el proceso de SafeUp y lo descargan al Mendeley, la importación es válida, o en este caso tiene más fiabilidad, ¿sí? La palabra correcta es fiabilidad, de un 90% de que el artículo esté totalmente bien referenciado, ¿no? Por ahí a veces, por temas de la metadata, bueno, interna del programa, que a veces hay que modificarle el nombre del título, ¿no? Porque a veces no lo reconoce bien, ¿no? Entonces, ese sería el detalle, ¿no? No sé si de pronto haya respondido a la pregunta, pero sí, Maribel, tendrías que fijarte muy, pero muy bien cuando vas a hacer el cruce de información, ¿no? En este caso, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado siempre en el orden de cómo es que está presentado, ¿no? Pero en este caso, una ventaja de que cuando tú usas o nosotros usamos el Overleaf, las plantillas ya vienen automáticamente ya predefinidas, ¿no? Para, en este caso, referenciar o ver la manera de cómo es que se menciona, ¿no? Entonces, bueno, ya voy a repetir la parte práctica que me decía. Bueno, no sé a partir de dónde quieren bueno, que repita, de qué punto. Toda la práctica, o exacto. A ver, vamos a leer por acá. Todo. Ah, ya, chispas. Ok, no hay problema.
Ya, entonces, ¿Te ya, parece vamos. si Sí, tomamos un pequeño break de 5 minutos o 7 minutos y luego sí, sí, hacemos de sí, nuevo el repaso? sí, sí. Listo, Ya, entonces, perfecto, sí, para listo. reorganizarlo también. Listo, retomamos entonces a las 7:15. 7:15 estamos realizando, 8 minutitos. Perfecto. Listo, entonces aprovechen para relajar, revisen de repente o concentren bien qué dudas tienen para poder avanzar. Regresamos en 8 minutos.
Listo, profesor. Retomamos para el repaso. Mm. ¿Se escucha? Sí, profesor, sí lo escuchamos. Ah, ya, perfecto. Ya, sí. Entonces voy a hacer un repasito rapidito. Contenido. Ya. Entonces, ya, les mencionaba, ¿no? Cuando tenía esta parte de acá, algún contenido, y bueno, el estilo, la forma que yo usaba eran dos partes, ¿no? El texto y las referencias. Entonces, cuando yo ya tenía, por ejemplo, determinado de dónde extraer el documento, usaba mi herramienta Mendeley, que está por acá. Entonces, me registraba. Sí, ya había organizado una carpetita donde ya estaba todo alojado en este caso, ¿no? Entonces, dice, está cargando y sincronizando la data. Sí, pues creo que ah, está. Sí, en este caso, si es que ya no levanta, es porque ya la computadora la tenía full de datos, porque esta máquina donde trabajo, la trabajo con dos sistemas operativos. Sí, un momento, por favor. Me parece que sí, bueno, ya del Mendeley extraía la parte en este caso del documento que ya había juntado y lo único que hacía era pegar, ¿no? Le ponía pegar y ya me sacaba la referencia, ¿no? Que ya había puesto. Pero si es que no tengo ya ese proceso, tengo que volver a hacer el proceso. Bueno, ahorita no entiendo por qué no está entrando mi Mendeley. Me voy a cerrar el correo. Sí, a veces siempre se tienen este tipo de problemas, ¿no? Con la computadora, a veces cuando ya está con mucha información. Vamos a salir esto. Sí, al parecer, bueno, no quiere entrar. Debe ser la máquina que ya está con mucha información. Sí, bueno, estaría solucionando este tema. Estaría mañana dando respuesta a
bueno, como un repaso, ¿no? A lo que estaba haciendo. Como habrás podido darte cuenta, no entra muy bien, que digamos. Sí, entonces, para no ya alargar mucho también la sesión, el día de mañana, Maribel, voy a estar haciendo un repaso de esta herramientita. Y bueno, en este caso ahora vamos a pasar a a la siguiente parte de la sesión, ¿no? Entonces, las faltas comunes, ¿no? Entonces, esta es ya una parte, con la anterior parte de lo que son referencias, ya estaba acabando en sí lo que es el corazón del artículo científico, ¿no? Ahora lo que les voy a mencionar en la siguiente presentación es toda la parte de alguna manera, la parte de los errores que, bueno, yo también he podido resumir en las cosas en las cuales yo caía frecuentemente, ¿no? Y bueno, a veces cuando uno escribe, siempre tiene ese detalle, ¿no? Bueno, en este caso los errores, ¿no? Entonces, algunas consideraciones previas, ¿no? Que tienes que dominar obviamente el idioma en el cual lo vas a escribir, y esto va enfocado, si es que lo estás haciendo en español o castellano, o en este caso en inglés, ¿no? Tienes que tener si vas a escribir un artículo, tienes que estar bien enfocado, ¿no? Tienes que darle tiempo, ¿no? Hacer un artículo, yo lo puedo resumir, es como llevar, no sé, como estar dando, como tener una plantita, ¿no? O sea, porque tienes que estar constantemente ahí viendo, ¿no? Cómo está, si no, se muere, ¿no? Y bueno, una cuarta consideración es entender y aplicar los fundamentos básicos de lo que es la redacción, ¿no? Que la cual se podía también resumir en estos cuatro puntos, ¿no? Precisión, claridad, brevedad y formalidad, ¿no? Entonces, como ya les mencioné, ¿no? La precisión, la claridad y la normalidad. Entonces, un poco el contenido que vamos a ver en la siguiente presentación o en esta hora, vamos a ver 15 puntos, ¿no? Pero bueno, no son tan teóricos, hay algunas que son prácticas, que bueno, eh, ma- eh, cuando acaben en este caso ya de presentar su artículo, son algunos de los ítems en los cuales también los revisores hacen mención de su artículo, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a proceder, ¿no? Entonces, cuando tienes el detalle de la sintaxis, ¿no? Esto a veces sucede cuando uno está apurado, ¿no? Y bueno, creo que más que uno nos suele pasar, ¿no? Porque a veces nos gusta trabajar con la presión o contra el tiempo, pero cuando tenemos ese detalle de hacerlo a última hora, caemos en este error, ¿no? En la sintaxis que está descuidada, ¿no? Y sí, a veces hay el detalle de que está algo poco entendible, ¿no? Y no es tan claro lo que quieres expresar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Las muestras se tomaron al azar en el área señalada usando la pala. Entonces, esta oración dice literalmente que el investigador usó la pala para señalar el área donde tomó las muestras, ¿no? El problema surge porque la acción de usar la pala está más cerca de la acción de señalar que de la acción de tomar las muestras, ¿no? Entonces, esta es una forma en la cual está mencionada erradamente y cómo debería ir, ¿no? Usando una pala, las muestras se tomaron al azar en el área señalada. Entonces, a eso iba referido la mención que les decía, ¿no? La sintaxis, de cómo es que tú lo presentas, ¿no? O sea, si bien que es cierto, ¿no? Si quieres transmitir una idea, ¿no? Pero a veces, como les mencionaba, porque estás apurado o ya tienes que presentarlo y todo ello,
se cae en este tiempo, ¿no? Y es por ello que de pronto para no tener mucho problema con esta parte, planifiquemos, ¿no? La parte del artículo, ¿no? Por ejemplo, si es que lo vamos a mandar a un journal y sabemos que el journal está abierto todo el año, entonces podemos tener un poco la holgura de decir, bueno, lo vamos a hacer en 6 meses, 7 meses, 8 meses, y al sexto mes el artículo ya tiene que estar acabado y en esos 2 siguientes meses tienen que estar o tienen que hacerse las revisiones con en este caso con los coautores o con los investigadores de impacto, ¿no? Porque siempre cuando tú revisas un artículo es bueno tener la opinión de las personas que trabajaron en el mismo para así poder tener un trabajo nutrido y concreto, ¿no? Entonces, un ejemplo práctico. A ver, les voy a dar 2 minutitos para que lean los 7 puntos y mejoren. ¿Cómo podrían ustedes mejorar cada una de esas, en este caso, oraciones, ¿no? Entonces, si quieren, por ahí anótenlo en una hojita, algo. Sí, entonces de pronto ya eh, las leyeron o quizás le tomaron un screenshot ahí para tener la presentación y compararla con esta. Entonces vamos a fijarnos en el ejemplo 1, ¿no? Escriba la cantidad de hidróxido de sodio que se utilizó en la tabla 7.2. Otra forma en la cual se podía presentar o mejorar la sintaxis. Escriba en la tabla 7.2 la cantidad de hidróxido de sodio que se utilizó. Sí, entonces esa es alguna manera de algunos ejemplos en la cual que va referencia a la sintaxis, ¿no? La concordancia. Entonces, comenta y dice, ¿no? Que los componentes de la oración tienen que estar arraigados concordar con el tiempo en el cual tú lo estás mencionando, ¿no? Si es sujeto singular, el verbo, o en este caso el adverbio y todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la parte de la actividad de las drogas racémicas son muy inferiores. Entonces, acá menciona el sujeto de la oración es la actividad, está el comienzo de la oración y no de las drogas racémicas. Entonces, esta de alguna manera sería la forma errada y lo correcto sería la actividad de las drogas racémicas es muy inferior, ¿no? Entonces se darán cuenta, ¿no? Y el son, el es, ¿no? A veces por una palabrita cambia mucho, ¿no? De cómo hacer que esto sea más entendible. Otra parte también usual que es cuando usamos los pronombres ambiguos, ¿no? Entonces, acá, y esto va relacionado mucho a este caso, al acá, allá, el aquí, el aquello, entonces, el aquel, ella, el eso, el esto, y esto, ¿no? Entonces, un poquito también esto, por la experiencia que yo he podido tener, es cuando nosotros estamos escribiendo, o estamos redactando, mejor dicho, y generalmente tenemos muletillas o de pronto tics cuando escribimos, ¿no? Y hay el momento de que sucede de que entramos y ya no tenemos ideas, ¿no? Entonces, cuando
sintamos o percibamos que está sucediendo ello, lo recomendable es de que te tomes un tiempito de 10 minutos, cambies de actividad, 10 minutos o una hora, o bueno, en ese caso 10 minutos es lo recomendable, ¿no? Porque si no también se te va la idea. Y vuelvas a redactar el documento, ¿no? Porque si no, vas a estar cayendo en ello, ¿no? En el acá, en el allí, o en el ahí, o de pronto esos problemitas, ¿no? En el par, en el por qué, en el cómo, en el y todo ello, ¿no? Entonces, eso es importante en ello. Y bueno, un ejemplo, ¿no? Dice, la distribución geográfica y distribución temporal debe considerarse, pero su importancia es mayor. Entonces, ¿cuál es el antecedente de su? El pero, ¿no? Entonces, ello como que si leemos la frase de una manera, una primera pasada, por decirlo así, como que genera algo, sientes que algo no está bien, ¿no? O percibes que algo no está bien. Entonces, la forma correcta sería la forma de distribución, la forma geográfica y la distribución temporal deben de cuidar, deben de considerarse. Pero el segundo factor es más importante, ¿no? Entonces, acá cambió del pero, su importancia es mayor para transformar o, bueno, colocarlo mejor de una manera correcta, pero el segundo factor es más importante, ¿no? Entonces, ello es importante, suele pasar a veces el hecho de querer nombrar algo y como que hacemos una puntuación reiterativa, ¿no? En lo mismo y en lo mismo, ¿no? Entonces, mejor es afirmar, si es que vas a colocar una coma, y después afirmas, ¿no? Pero el segundo es más importante, ¿no? En este caso es el ejemplo, ¿no? Sí. En la concordancia, los pronombres, la puntuación deficiente, ¿no? Y esto bueno, va dado a que no tenemos mucha práctica de redactar, ¿no? Entonces, para poder redactar fluidamente es estar claros de qué vamos a referenciar, qué vamos a analizar, cuáles son los libros que vamos a utilizar, qué textos, qué técnicas, qué métodos, qué secciones, qué palabras, por ejemplo, científicas, por ejemplo, que nos interesan mencionar y todo, y es ordenar ello, ¿no? Entonces, cuando de pronto una oración es deficiente, es necesario a veces leerla muchas veces, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas veces en el primer y en el segundo artículo, de que a veces me emocionaba escribiendo y lo escribía de largo, que a veces no daba a entender a la persona que lo leía y en fundamento hacia dónde me dirigía, ¿no? Entonces, ello tienes que tener mucho cuidado de dónde usar la coma, dónde usar el punto seguido y bueno, todos los signos de puntuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, esta especie se distingue fácil, bueno, esta especie se distingue fácilmente por la posición de los procesos naturales que están levemente, entonces, como ustedes podrán darse cuenta, hay una excesiva cantidad de comas, ¿no? Bueno, este es un caso muy extremo, ¿no? Que no se da a entender, ¿no? Porque cuando nosotros nos hacemos, o hacemos caso de lo que verdaderamente significa una coma y todo ello, el texto como que está confuso, ¿no? Por ejemplo, la misma oración. Esta especie se distingue fácilmente por la posición de los procesos naturales que están levemente inclinados hacia atrás. Entonces, en este caso, esta oración se lee rápido, ¿no? Porque no tiene comas. Pero en este caso está mencionando algo erróneamente, ¿no? O está fallado, ¿no? Y acá, en este caso, ya es la manera correcta final. Bueno, esta especie se distingue fácilmente por la posición de los procesos naturales, que están levemente inclinados hacia atrás. Entonces, ¿cómo ustedes podrán percatarse de que una coma correctamente puesta, cómo cambia toda la forma de lo que queremos mencionar, ¿no? Entonces, eso es importante.
Entonces acá un pequeño repaso de, bueno, consideré, ¿no? Los efectos que existen, ¿no? La coma produce una pausa breve, el punto y coma una pausa un poco más larga. Los dos puntos son usuales para introducir alguna lista o mencionar un contenido. Y cuando usamos las comillas, y bueno, esto va acompañado, no en todos los casos, pero y esto a veces es usado en cursiva. Bueno, es cuando identificar cuando un texto está extraído literalmente, ¿no? Entonces, esta parte de acá es un poco, quizás la hemos usado cuando extraemos de pronto una normativa, ¿no? Una normativa legal, ¿no? Pero yo les mencionaría para razones prácticas en los artículos científicos, no hagan eso. En este caso, si es que van a usar alguna referencia en algún decreto supremo, alguna resolución, un decreto legislativo, algún instrumento legal, el paso adecuado que deberían hacer es analizar bueno, el contexto bueno, en ese caso en el cual ustedes hayan centrado o definan por qué están colocando ese decreto o ese instrumento legal y lo mencionen en palabras simples, ¿no? Y obviamente lo referencian, ¿no? Entonces, es un consejito por ahí, sí, porque, bueno, también cuando he estado bueno, en una conferencia, alguno de mis compañeros me mencionaba de que él ya había intentado mandar un artículo, pero que había recibido muchas observaciones por esa causa, ¿no? En ese caso, de darle mucha importancia a los instrumentos legales y, bueno, en este caso, ahondar mucho en ellos, ¿no? Y el artículo que sea pesado en leer muchos instrumentos legales, ¿no? Obviamente que con ello no se les está diciendo de que no, ¿no? Pero en lo posible, como les explicaba, el contexto de un artículo es que lo lean a nivel internacional, ¿no? Entonces, de pronto, un francés, un chino, de pronto no le va a interesar mucho de en qué decreto, en qué número y todo ello, o mucha especificidad, sino en cómo tú hayas realizado tu análisis y, bueno, tengas tu sustento en esa fuente bibliográfica, ¿no? Entonces, un poquito por ahí esto, que es importante, ¿no? Vamos a la siguiente presentación. Sí, otro problema que también se tiene son las faltas ortográficas, ¿no? Entonces, generalmente existen tres, bueno, o yo, bueno, he podido resumirlo en estas tres partes, ¿no? En los errores tipográficos, que son a veces los que se producen cuando estamos editando, estamos redactando, a veces las palabras que son parecidas, o en este caso los homónimos, ¿no? Y a veces tenemos el detalle de la acentuación, ¿no? Entonces, acá de pronto, donde yo mayormente, cuando empecé a redactar esto, tenía problemas con la parte de las palabras parecidas y en la parte de la acentuación, ¿no? Y bueno, ustedes me dirán, ¿no? Pero ahí lo tenía, bueno, ahí puedes tener el Word, ¿no? Y el Word tiene el corregido automático y todo ello. Sí, o sea, sí, sí, sí es cierto. Pero mi problema no ahondó un poco en ello, ¿no? Sino cuando yo ya pasé a usar el látex. Y cuando tú usas el látex, tú le tienes que dar la orden desde comando bueno, en este caso al programa, que te reconozca tu idioma, ¿no? Para que reconozca las tildes, en este caso las palabras y todo ello, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poquito mi experiencia en ello y bueno, quise trasvasarlas en esta presentación, ¿no? Entonces, acá un poquito ejemplos, ¿no? De la un, del cómo, el cuándo. Por ejemplo, cuando es usado en pregunta o cuando es usado cuando lo estás afirmando o cuando estás mencionando alguna actividad. Quizás cuando ustedes estén ahorita revisando conmigo esta presentación digan, no, pero esas cosas son básicas, ¿no? Y a veces uno dice, no, yo no puedo caer en eso, ¿no?
Pero aunque ustedes no lo crean, cuando uno está redactando, esas cosas suelen pasar, ¿no? Entonces, esto también consideré prudente, ¿no? Mencionar para que de pronto ustedes tampoco no puedan caer, ¿no? En ello. La redundancia, ¿no? Entonces, es cuando mencionamos una actividad y la reiteramos, ¿no? Por ejemplo, esta palabra que es maldicha, la siguiente. Bueno, esa es la redundancia, yo la resumo, la sintetizo en un efecto bucle, ¿no? Cuando reiteramos alguna cosa o hacemos que alguna cosa sea de sentido contrario, ¿no? O que se niega. Entonces, acá algunos ejemplitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplito dice, en el bosque habitan dos especies diferentes de Sami. Entonces, lo correcto debería ser, en el bosque habitan dos especies de Sami. Ah, no, sí, perdón, lo leí mal. Entonces, otra parte también que nos pasa, ¿no? Los resultados son estadísticamente significativos, pero lo correcto como se debería mencionar es, los resultados son significativos, ¿no? Y así sucesivamente con los ejemplos que ustedes pueden apreciar en pantalla, ¿no? Entonces, la verbosidad, ¿sí? Que, bueno, en ese caso es un número excesivo de palabras, que bueno, obviamente ello repercute en la claridad y en la brevedad. Y bueno, en este caso, en lugar de hacer un texto entendible, lo hace cargado de leer, ¿no? Entonces, por acá tenemos ejemplos también. Perdón, esto de acá. Sí, entonces, por ejemplo, los hongos se colocan dentro del reino fungi. Está bien dicho, o mal dicho, mal mencionado, pero lo correcto sería, los hongos pertenecen al reino fungi, ¿no? Entonces, como que tienes que darle claridad, seguridad a lo que tú estás mencionando, ¿no? Porque un artículo, una investigación es clara y sencilla, es blanco o negro, así de sencillo, ¿no? Y bueno, este detalle también a veces afecta mucho cuando tenemos a veces de la manera quizás accidentada que hablamos, ¿no? Como nos comunicamos, ¿no? Y a veces ello lo trasvasamos cuando redactamos, ¿no? Y me ha pasado también en ello, en los primeros artículos. Pero bueno, sí, también ha habido personas que me han corregido en ello, ¿no? Y bueno, algunos ejemplos, ¿no? En lugar de colocar, a pesar del hecho que, todo ello lo resumes en aunque. O la siguiente oración, durante el transcurso de, mejor es durante. En la vecindad de, mejor es cerca. Entonces, un poquito por ahí. Son un poquito tecnicismos, ¿no? Pero creo que son importantes, ¿no? Otro error en la cual yo también he estado cayendo mucho, y bueno, en este caso fue quizás a veces cuando estamos empezando o ya le agarras el hilo para escribir artículos y dices, wow, quiero hacer más artículos, ¿no? Entonces yo tenía el error de cargar mucho el artículo con muchas palabras complicadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ahí lo pueden apreciar en pantallas, ¿no? Arriba las manos, este es un cobro de comisión por descubierto. Entonces, la persona le dice, ¿no? Querrá decir bueno, un robo, ¿no? Entonces el otro dice, no, parece que nos vamos entendiendo. Entonces, a ello es importante, como les mencionaba, precisión y claridad. Y bueno, si es que de alguna manera tenemos alguna duda, alguna inquietud respecto a esa palabra, si está bien mencionada y todo ello, ya se los mencioné en una clase pasada, usar el tesauro, ¿no? ¿Sí? Entonces, un poquito ello, es otro error en el cual se cae a veces.
cuando no tenemos lineamientos, ¿no? Obviamente todas estas secciones que estamos tocando en esta parte son lineamientos. Eh, Nunca me enseñaron en ningún curso ni nada ello, entonces yo tuve que aprenderlo, ¿no? Así como quien dice, cayéndose y levantándose, cayéndose y levantándose. Otro error que también se suele tener en este caso son las abreviaturas. Hay que tener mucho cuidado y con ello y también, en este caso, revisar las bases o los guidelines o en este caso las pautas del autor para cada revista, ¿no? Porque cada revista, en razón de las abreviaturas, a veces ello va muy relacionado a las unidades o al sistema o al sistema internacional y todo ello, ¿no? Entonces, ello es importante, ¿no? Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, algunos ejemplos por ahí en cuanto a lo que es la mención de fechas, la mención de horas, o en este caso de eh, afirmaciones que se usan para la definición, y así sucesivamente en la siguiente presentación, ¿no? Entonces, lo otro también que es importante es la parte de la longitud de oraciones. Los párrafos no tienen que ser muy extensos, y bueno, también es algo que yo también cometía muy continuo. A veces no tenemos que ordenar por párrafos qué es lo que deseamos expresar, ¿no? Entonces esto es importante a considerar de pronto si es que estamos hablando de un paper que es a doble columna, que cada párrafo no contenga más de 6 7 líneas, ¿no? Y bueno, y que entre párrafo y párrafo exista melodía, ¿no? En, en cómo está siendo narrado, cómo está siendo mencionado, ¿no? Entonces, cuando ustedes han revisado también de pronto papers en sus artículos, notarán esto, ¿no? Que los párrafos son simples, concisos y concretos, ¿no? Ah, bueno, y bueno, acá hay un poquito el detalle. Es importante a veces cuando se escribe en español, de pronto quizás abarca un mayor contenido de longitud, ¿no? Pero en este caso, cuando ya se hace el translate a inglés, varía, ¿no? Y es más corto ya. Pero ello, no se preocupen porque ya de pronto es el siguiente proceso, ¿no? Es como decir ya el, el, el prefacio ya para acabar el artículo, ¿no? La parte de la traducción. Y obviamente ya, si es que no tenemos experiencia mucho en ello, usar un servicio, ¿no? Para no tener mucho problema en ello, ¿no? Porque evidentemente el inglés también tiene todo toda una forma y un mecanismo de cómo se controla, ¿no? Bueno, la parte del redondeo de cifras, entonces ello también es importante, que en la mayoría de casos o en la mayoría de veces yo también en los artículos he mencionado datos con 2 decimales cuando era necesario usarlo, ¿no? Y cuando simplemente si lo podía redondear porque eran cantidades correctas, porque, por ejemplo, si estaba trabajando con barcos y me salía cantidades con decimales por un tema del procesamiento de la computadora, no lo iba a colocar con decimales, ¿no? Entonces, ahí, en este caso, hay que tener la consideración de usar enteros, ¿no? Entonces, este es un punto ya más a criterio personal, creo, ¿no? Bueno, la doble negación, ¿no? Y que por ejemplo tenemos, ¿no? No hay ningún tipo de contaminación, pero lo correcto sería mencionarlo, no hay contaminación. Entonces, ya ustedes podrán percatarse un poquito la forma en la cual está dado, ¿no? Bueno, la parte de las citas excesivas, ¿no? Entonces, cuando recién nos empezamos a inmiscuir en la parte de investigación. A veces tratamos de darle, sí, bien es cierto, solidez a nuestra investigación,
Pero en este caso, si es que tenemos, por ejemplo, hemos hecho una recolección de data bibliográfica y tenemos 10 artículos, pero vemos que dentro de los 10 artículos, los 5 importantes concentran mucho el corazón o el contenido en este caso, de nuestro artículo. Entonces, solo consideremos los 5, ¿no? Pero si en este caso también tú consideras que es importante mencionar todo, entonces tienes que tener la referenciación que les explicaba en la sesión anterior, de hacerlo distribuido, ¿no? Es como les mencionaba, si por esta parte de acá ya mencionabas una referencia bibliográfica, a lo mucho colocar una más o quizás una tercera, ¿no? Pero en este caso, no cargarla mucha, ¿no? De 6, 7, 8, 9, ¿no? Entonces, es un poquito un tip para que de pronto también ustedes no tengan problemas cuando ustedes manden su artículo, cuando ya en este caso lo sometan, ¿no? A los arbitrios, ¿no? A los árbitros en este caso de las revistas, ¿no? Y es importante, ¿no? Otra parte interesante también es escudarse demasiado, ¿no? Cuando, en este caso sí, tener citas es valedero, pero no tampoco tenemos que caer en esto, ¿no? Porque, como les mencionaba, un artículo es resultado de análisis, ¿no? De que estás analizando un documento u otro documento y tú das afirmaciones producto del análisis que te has hecho, ¿no? Entonces, y acá a veces también se cae en la verbosidad, por decirlo así, de que caes en este tic, ¿no? O esta muletilla, ¿no? Que, bueno, a veces cuando estamos en la universidad en pregrado usamos mucho, ¿no? Que es el según tal, ¿no? Según tal, según. Entonces, si es que queremos entender un poco mejor esta parte o esta sección, sería la sinonimia con ella, ¿no? El escudarse demasiado sería un igual al uso excesivo de según, ¿no? Según tal, según. Y en ese caso, si es que estamos usando el IEEE, colocaría, ¿no? Según esto, y entonces ya sería como una palabra repetitiva, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ello también, ¿no? Porque a veces ello también puede conducir a una confusión, ¿no? En los trabajos que estemos haciendo, ¿no? Bueno, el lenguaje informal, ¿no? Entonces, acá de pronto quizás el ejemplo está muy, muy extremista, pero bueno, es importante siempre considerarlo, ¿no? Y de pronto, por ahí, si es que alguna palabra es usada en otro idioma, por ejemplo, quechua u otra mención, hay, hay que tratar la manera o en lo posible de hacer que sea entendible, ¿no? Pero si es que tú consideras que mejor la palabra va traducida, o sea, lo que significa realmente, perfecto, ¿no? Y en este caso, bueno, si es que es una palabra de otro idioma, bueno, en este caso de otro idioma, si es una institución o un organismo, pues ahí sí, en este caso podrías usar tal y cual, ¿no? Como va la palabra de la empresa o institución, ¿no? Y bueno, como recomendaciones finales, para la redacción científica, esos 3 tips que puedo decirles, ¿no? Dominio el tema, tenemos que estar enfocados en el trabajo y dedicarle tiempo, ¿no? A la revisión de tu manuscrito, ¿no? Entonces, ello sería todo por hoy día. Ya con esto estamos entrando a la fase final del curso. Ya esto es la parte que vamos a ver mañana, ya es totalmente complementativa, ya va más a la parte de la presentación, ¿vale? Se les va a dar algunos tips para la presentación final y que conozcan ustedes también cuál es el proceso que va a seguir de pronto, ¿no? Su artículo cuando ya decida, decirle ya está, hay que mandarlo, entonces, para que ustedes conozcan, ¿no? Porque a veces estamos
ya, ¿no? Con el artículo ya lo mandamos y no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un poco el proceso, ¿no? Que sigue tu artículo, ¿no? Como el camino, ¿no? Es, es como que cuando tú estás importando un producto, ¿no? En qué país está o a dónde ha llegado, dónde debes de recogerlo y ello, ¿no? Y para que ya con ello ya estemos concluyendo la parte final del artículo, ¿no? Entonces, si es que, bueno, creo que en esta parte es ya era una parte más de gramática, pero igual consideré importante que esté en el curso, ¿no? Porque es importante, yo creo. Y quizás de pronto, sí, algunos libros también en inglés, encontré algunos puntos, ¿no? A ver, vamos a ver alguna preguntita por acá. Dice, Soledad nos dice, para poner la bibliografía y citar, ¿se interpreta el texto con mis palabras? No, en este caso es tu análisis, ¿no? Lo que me mencionas es algo así como hacer un control C y un control V, ¿no? Entonces, no caer en ello, por favor, ¿no? En la medida de lo posible, y eso se va a notar a la vista, ¿no? O sea, el control C, el control V, no lo hagan. O sea, porque en este caso ya cuando lo pase quizás una fase de revisión de grupo, ¿no? Y quizás pase una parte de una revisión de una persona que haya tenido experiencia, pero cuando lo van a revisar en este caso en los árbitros, los revisores, van a encontrar eso, ¿no? Y por ese detallito lo pueden rebotar, ¿no? Entonces, un poquito ello, en respuesta a lo que me menciona Soledad, todo análisis, 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 con tus propias palabras. ¿Alguna otra pregunta? Quizás que tengan por ahí. Mañana voy a hacer un pequeño repasito del Mendeley, lo que estaba eh, visto, pedido, ¿no? Sí, entonces, Listo. sí, Listo. Si no tenemos más dudas, podemos de repente dar por finalizada la sesión de hoy. correcto. ¿Tenemos alguna duda más? Parece que no hay dudas, profesor. Entonces, damos por finalizada la sesión de hoy. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Sí, perfecto. Muchas gracias por la atención. Espero que estos lineamientos igual les hayan servido un poco. Y bueno, igual todo va a estar en las diapositivas que ya les voy a estar alcanzando y ordenándolas también. Muy buenas noches. Conmigo será hasta mañana. Ok, profesor. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Buenas noches.